see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. My spirit's sleeping somewhere cold until you find it there and lead it back home. Wake me up, Wake me up inside. can't wake up. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Wake me up, Bid my blood to can't run wake up. before I come. Hola, como siempre digo, hola de nuevo compañeros. En esta ocasión os voy a hacer un vídeo porque me lo ha pedido algún compañero sobre lo que es el tema de lo que es adaptar la caja arrancadora al coche, ¿de acuerdo? Y bueno, le voy a explicar un poquillo, voy a explicarles un poquillo pues a estos compañeros que me lo han pedido de alguna manera, pues más o menos como yo lo hago. Evidentemente siempre va un poco en relación pues lo que es a la propia caja y al propio coche, ¿de acuerdo? Y bueno, el objetivo de todas las mesas arrancadoras, aparte del propio arranque, de alguna manera lo que se busca es que el coche, pues, cuando lo pongamos directamente, sin tener que andar buscando posturas, el coche tal como lo pongas, pues, te coja esa inercia y te arranque bien, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo en carrera, aquellos que corremos o que hemos corrido, pues bueno, es muy importante que en caso de parada, cualquier cosa, el propio mecánico no tenga problemas a la hora de arrancar, ¿no? Y bueno, el tema sería ese. Entonces, bueno, pues, yo personalmente lo voy a hacer un poco pues como lo hago yo, que ya veréis que tampoco tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? No tiene ningún misterio y bueno, ya digo que siempre depende un poquito del coche, de lo que es la caja arrancadora y bueno, y a partir de ahí es buscar esa postura. Con los 4 anclajes que tenemos, yo siempre utilizo los 4 anclajes. Hay compañeros, yo he visto alguno que realmente utiliza pues los 2 delante. Yo personalmente creo que lo ideal, y de por sí ya los traen las cajas, es buscar esos 4 anclajes, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, pues bueno, os voy a enseñar un poquito así cómo está el tema del coche. A ver ahí. Espero que se vea bien. Bueno, como siempre os comento, de alguna manera, pensar de que siempre es... A ver, es muy particular todo esto. Es como yo lo suelo hacer, ¿eh? Y en eso pues siempre me repito y me hago pesado. No trato de enseñar nada a nadie, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis ver, yo normalmente antes de ajustar, bueno, para ajustar la caja lo que suelo hacer, lo hago sin motor. Como podéis ver, el coche pues no tiene el motor. No sé si la luz será la más adecuada, ¿eh? Y de alguna manera lo que procuro es eso, es con el motor fuera, y lo que hago es buscar de alguna manera que lo que es la ventanita que tenemos aquí, que traen todos los coches, pues me coincida de tal manera o de la mejor manera en el volante de inercia de la mesa arrancadora, que sería este volante de aquí, ¿de acuerdo? Entonces también hay que buscar un poquito lo que es la profundidad. Pensar de que si el anclaje no es bueno, llega un momento que el volante de inercia pues nos pica en el chasis sin darnos en lo que es en el volante de inercia del motor, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo lo que suelo hacer con el coche fuera, de alguna manera, bueno, como podéis ver las cajas pues traen los 4 puntos de apoyo, que serían los 2 traseros y los 2 delanteros, ¿de acuerdo? Estamos sueltos. Y bueno, yo lo que suelo hacer en estos casos, lo primero que suelo hacer es desplazarlo a los extremos y planto el coche. Y bueno, y a partir de ahí ya voy viendo un poquito cómo me queda la propia caja, o sea, el propio volante sobre el coche. Como podéis ver, ahora tiene fuego tanto lateral como longitudinalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a partir de ahí lo que hago es simplemente busco primero, normalmente empiezo siempre por la parte delantera, ¿vale? Entonces lo que suelo hacer es buscar las distancias y veo que el coche me quede centrado y
que el top echando el coche para adelante, ya veo que aquí tengo una pequeña separación y aquí la tengo a ras. Entonces, evidentemente me está diciendo que tengo que desplazar un pelín al coche para atrás. Bueno, pues en ese caso sería cuestión de ajustar aquí y ajustar este, ya está. Y este, este. Y me queda centrado. Bueno, como no sé si podéis haber visto, lo que he hecho ha sido los dos topes de adelante. De momento me olvido lo de atrás. Es viendo que el volante de inercia me queda en el centro, no sé si se verá, y yo tengo aquí la postura donde me iría el anclaje delantero, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hago simplemente es marcarlo con un lápiz. ¿De acuerdo? Vale, una vez que ya tengo hecho eso, lo que hago es apretarlo. Bueno, pues ya tendríamos la distancia de delante del coche. En este caso yo lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Y lo pongo para adelante. Veo que el coche me quede centrado y que la ventana me quede a su distancia. En este caso, como podéis ver, no sé si se verá, queda completamente centrado. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tengo hecho el tren delantero, haciendo un poquito de presión en la parte delantera, lo que hago es centrar el culo del coche, más o menos centrarlo, y lo mismo. Este aquí y este iría aquí. Entonces lo marco con un lápiz. ¿Vale? Y ya lo saco. Vale, ya tengo la parte trasera marcada. Esto lo apretamos. Y este, donde he hecho la marca con el lápiz. Bueno, ya habéis visto, pues bueno, de alguna manera he empezado por adelante, he buscado el centro del coche, le he puesto y ahora en el grupo trasero. Entonces, bueno, el coche veis, como veis, entra, que no tiene ningún juego lateral ni frontal. Y de alguna manera veo que me entra. Bueno, ahora probaría de alguna manera. Como podéis ver, el coche está abajo de todo, me gira lo que es el ventilador, lo que es la corona del motor de arranque y no me roza en el chasis. ¿Veis? No sé si se verá bien. Bueno, como podéis, lo primero que he hecho ha sido pues en el tren delantero, he puesto la distancia, luego en el trasero, de tal manera que el coche me quede en su sitio. Como podéis ver, no hay ningún juego lateral ni horizontal. Y bueno, y entonces bueno, ya habéis visto que apretando el motor, hay el coche, perdón, para abajo, el volante de la caja arrancadora me está funcionando completamente sin llegar más a rozar. ¿De acuerdo? Volveré a mirar la profundidad que tengo. Vale, correcto. Bueno, esto sería en cuanto a lo que son las distancias de la mesa arrancadora. ¿De acuerdo? Ahora montaríamos el motor y lo probaríamos. ¿De acuerdo? Ya que aprovecho, en cuanto al motor, tenéis que tener en cuenta, que ahora lo veréis, que hay tres distancias fundamentales en lo que corresponde al motor, que es la distancia
del volante de inercia en relación al cuerpo del cárter, la campana y el ataque de la campana sobre la corona del diferencial central, ¿eh? Serían tres distancias en las cuales tendríamos que tener en cuenta. Lo que es la distancia que tengo aquí del volante de inercia con el cuerpo del motor, a ver, en pensar de que dependiendo del cono que pongáis en el volante de inercia, tendréis que poner una arandela o no. Yo lo que hago es repartir la distancia. A ver si me explico. Primero, procuro que el volante de inercia, me esté lo más centrado posible a la ventana del coche. Una vez que ya la tengo puesta, monto lo que es el embrague y la campana, lo presento en el coche y no miro el ataque, sino lo que miro es que la corona, lo que es la corona del diferencial central, que me caiga lo más centrada posible a la campana, que no me caiga ni en la punta ni atrás, o sea, ni atrás, que mire que me sea, si os fijáis, aquí se notan los dientes, está prácticamente el desgaste por aquí, quiere decirme que el ataque es bueno, prácticamente en el centro. Y entonces, ya que tengo las distancias del volante de inercia y de la campana, pues entonces ya sería la distancia de ataque sobre la corona dentada del diferencial central, ¿de acuerdo? Y bueno, eso serían un poquito las tres distancias. Atrás, dependiendo del cono que le pongáis, ya os dará una pequeña distancia, y si no, yo personalmente le pongo una arandelita, luego le pongo la campana. La campana, lo que hago es jugar de que el final de la campana esté prácticamente al canto donde va el embrague, y la pequeña distancia que me queda, pues bueno, con arandelas, pensar también de que tiene que tener una pequeña distancia longitudinal, ¿de acuerdo? No horizontal, pero sí longitudinal. Esto es porque de alguna manera lo que es la propia fricción nos provoca un calentamiento, y si no tenemos esa pequeña distancia, pues por la dilatación se nos pueden quedar los rodamientos, son los primeros que petan, y bueno, y el típico problema de rodamiento quemado y campana enganchada. Entonces es muy importante que dejéis una pequeña separación, muy poquita. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora montaríamos el motor y bueno, entonces ya miraríamos cómo responde al arranque, ¿de acuerdo? Venga, seguimos con otro vídeo. Bueno, pues como os comentaba antes, repito un poquito el proceso. Primero saco el motor y me voy al tren delantero, ajusto los dos anclajes que tiene, centro el coche sobre todo, que esté bien centrado, más que nada para que no me caiga de un lado o de otro. Una vez que los tengo a su distancia, los marco y saco el coche, los aprieto. Y una vez que ya compruebo que el volante de inercia de la caja arrancadora me cae bien, más o menos está centrada sobre la ventana del coche, me voy al grupo trasero. Hago exactamente lo mismo, centro el coche, los marco, donde van los topes, los aprieto y en un principio ya tendría que estar. Luego lo que hago es probarlo, como habéis visto. Y bueno, y si veo que con la máxima presión el volante de inercia de la mesa no me da a ningún lado, no tiene ningún tipo de roce, pues bueno, es lo ideal, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya lo tengo, pues bueno, sería cuestión de comprobar si realmente lo que hemos hecho pues va bien, ¿vale? En este caso, me parece que ya está puesto. Bueno, pues como os digo, lo ideal, una vez que tenemos... Aquí os enseñaré más o menos, no sé si se verá, pero podréis ver que lo que es la ventana, el volante de inercia del coche está prácticamente en el centro de la ventana, ¿de acuerdo? Era aquello que os comentaba de las distancias más o menos que tendríamos que, bueno, tendrían que salir o ponerse lo que es de cara al motor. A ver, el motivo es, y esto es como todo, es aprovechar esa máxima inercia, ¿no? Pensar de que hay una batería un poco descargada, un mal montaje del motor, a lo mejor que tenga separado el volante de inercia, pues bueno, a lo mejor nos roza, nos frena, y en fin, y simplemente es buscar que todo esté centradito y aprovechemos la máxima inercia del motor, en este caso del motor de la caja arrancadora, ¿de acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, tengo los 4 anclajes. Ya tengo los 4 anclajes y bueno, la idea es como todo, meter el coche rápido y darle. Hemos parado, le damos. Y bueno, acordaros, bueno, yo siempre busco que cuando le das la primera arranque, a ver, que cuando le das el primer empujón, antes de que llegue lo que es el volante de inercia de la caja arrancadora al motor, que ya esté en marcha.
De alguna manera ya tenemos esa inercia. Suele haber un fallo en las levas de atrás, de la plataforma de atrás, que se quedan enganchadas y te hace contacto justamente en el último tramo. Y entonces no tienes fuerza para arrancar el motor, ¿de acuerdo? Pues bueno, como podéis ver, voy a darle y bien fácil. No está muy cargada la batería, pero bueno, es aquello que dices, ¿ves? Y bueno, y esto sería un poquito lo que es el ajuste de la mesa. Ya veis que tampoco tiene ningún misterio. Simplemente, y repito, es buscar aprovechar los 4 anclajes que tenemos para centrar el coche, aprovechar la ventanita del coche y de alguna manera aprovechar la máxima potencia del motor, lo que nos da el motor de la caja arrancadora, con el volante inercia del motorcillo del coche y que nos arranque. Esto sobre todo en carreras es muy importante porque lo que tú puedes arrancarlo a la primera, pero tu mecánico si no tienes habilidad o no tiene esa, se vuelve loco y la verdad es que a mí me toca hacer de mecánico con mesas mal ajustadas y es un poco complicado porque estás pendiente del piloto, estás pendiente de que te arranque el coche y la verdad es que se agradece cuando una mesa está bien ajustada con el coche en concreto, ¿de acuerdo? Y bueno, poca cosa más. Repito, para aquello que me lo habéis preguntado, espero simplemente que os sirva. No sé si era esto lo que queréis ver, pero bueno, de alguna manera ajustar la mesa al coche, pues como veis no tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? Ya, compañeros, nos vemos en la próxima. Saludo.